Bueno, queridos amigos aficionados al fútbol, en esta sexta entrega del programa de Tertulia de Fútbol, tengo un invitado que me genera un gran gusto tener conmigo, porque además ha sido mi médico, no solamente que es un médico muy facultado pues, para atender a los deportistas, sino que ha sido mi médico. Él es graduado desde el año 2005 con diferentes posgrados y al final, en el 2015, se graduó en lesiones para los deportistas, artroscopia del hombro, cadera y rodilla, principalmente pues para los deportistas. En este momento reside como tantos venezolanos ilustres o no tan ilustres como yo. Él es muy ilustre, yo no tanto, pero estamos en esa diáspora terrible en la cual nos han obligado a vivir. En el caso de él, ha tenido que irse para Argentina, donde está en la provincia de Córdoba, en el hospital Doctor Baeza, y es director de traumatología y de medicina general. Es decir, ha sido muy exitoso allá. Él ha sido médico deportivo, como decía antes, y ha atendido a muchos jugadores. Renny Vega, aquel arquero de la selección nacional, Franklin Lucena, que él llama a Paqui, no sé de dónde sale ese sobrenombre, pero bueno, Adalberto Peñaranda, lástima, qué gran jugador. Bueno, como yo hablo mucho, voy a cortarme a mí mismo para que hable el doctor Castillo. Vamos a entrar en el tema de las lesiones, doctor, pero me gustaría que me comentaras algo sobre el fútbol argentino propiamente dicho. Yo la última vez que fui, los estadios estaban extremadamente deteriorados, casi que cayéndose en pedazos. Yo fui, por ejemplo, a un partido River Boca en el estadio del River, oye, daba vergüenza el estado de los baños y tal. Entiendo que los equipos tenían muchas dificultades económicas y ahora con esta nueva situación económica de Argentina, supongo que será tres cuartos de lo mismo. ¿Qué está pasando con el fútbol argentino, Juan? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay estadios que, bueno, quedaron atrapados en los años de 30, 40 en cuanto a mantenimiento, solamente hicieron mantenimiento preventivo de cierta estructura. Por cierto, ahorita están remodelando el estadio del River Plate. El River Plate creo que lo están remodelando. Bueno, estaba destruido. Exactamente, porque no, lo querían trasladar hacia otro sector, pero no lo permitió la provincia porque es allí donde se gesta todo el deporte. Pero bueno, como todas las cosas pasan por procesos políticos, democráticos y una serie de elementos que juegan en perjuicio y además los gobiernos. Y evidentemente pues ha habido mucha austeridad en cuanto a la inversión, ¿no? Tomando en cuenta que este es un país futbolero y donde han salido muchos grandes jugadores que involucran o atraen bastante dinero, y pues la inversión en algunos estadios, lo que usted dice, sí, hay estadios donde no se reúnen las condiciones, como hay otros estadios que están desde el punto de vista al tope, ¿no? En cuanto a estadios de otro nivel o del primer nivel, y creo que eso es parte de esa política, ¿no? Que no en cuanto a las políticas deportivas y en cuanto a la reestructuración o a la inversión a largo plazo de esas grandes estructuras, ¿no? Pero los jugadores están cobrando, no cobran bien. Los jugadores. Ha habido tantas épocas que un día no cobraban, el otro cobraban mucho, en fin. Yo creo que esa época quedó atrás. Igual como pasó en Venezuela. En la época donde habían grandes jugadores, generalmente se jugaban la camiseta y sudaban de gratis o hacían contratos, y en algún momento, te lo digo desde el punto de vista de historias que me han contado, ¿no? Pues yo no lo puedo decir con certeza, pero puedo transferir esas horas de haber hablado con jugadores emblemáticos y que estuvieron en esa época, bueno, que también la aprovecharon, ¿no? Porque más que todo era como un bastión o un podio o una puerta para poder salir, ¿no? Inclusive, cosas que usted comentaba la vez pasada, que habían más jugadores extranjeros que los propios venezolanos, y por eso que el espacio a veces era un poco limitado para poder debutar en primera división. Pero sí, evidentemente aquí a los jugadores les pagan, a los pocos que he conocido y que puedo hablar, si les pagan. Evidentemente no son las sumas que pagan en otros países, pero sí tienen rendimiento, y sobre todo depende del club donde entra, ¿no? Porque generalmente lo utilizan como portaavión
para poder salir y lograr un contrato en otra parte, en otro club interesante del mundo. Tú has ido, el de Córdoba es Talleres y ¿cómo que se llama el equipo de Córdoba? Sí, Talleres de Córdoba, Talleres de Córdoba. No he podido ir allá porque todo esto con la pandemia, pues a mí en el tiempo que me iba a empezar a mover, o sea que era ahorita este año, pues todo se paralizó, tomando en cuenta que yo llegué en abril y mientras que me reorganizaba y todo, pues la cuestión no me dieron los tiempos para poder asistir. Sí estuve en Rosario, viendo algunos entrenamientos del club de Rosario y también con la parte del grupo equipo, haciendo todo lo que es la parte de entrenamiento funcional y haciendo conexiones desde el punto de vista, cambiando conocimiento, algunas conferencias y con los profes allí que son grandes amigos míos. Y bueno, mantienen una estructura bien, pero igual... claro, porque tú me habías dicho que tú conocías a varios entrenadores argentinos, ¿no? Cuando sí, tengo muchos amigos, entre esos el profesor Tino Galará, que forma parte de la AFA, quedó campeón con los chicos de la sub-17 y forma parte de ese cuerpo técnico y de grandes profesionales, ¿viste? Que conocen del fútbol bien y sobre todo que donde llegan siempre quedan campeones o siempre tienen esa espalda cabalística de ganador, ¿no? Bueno, mira, oye, ya vamos a traer las lesiones, pero es que a mí me interesa mucho el tema sociológico siempre, y en este programa siempre le metemos un poquito a ese tema. Eso es bueno. Hay venezolanos bastantes en Córdoba, pocos en Argentina y 200 y tantos mil, tengo entendido. En Córdoba. Sí. Hay bastante venezolanos. No tengo las cifras, pero sí me he conseguido con mucha gente de diversas profesiones, regiones, y hay un alto porcentaje. También hay un alto porcentaje que ahorita tienen en su mente salir por el tema de la situación que está pasando y que en verdad, pues bueno, la inflación pues abarca todos los espacios y ya nosotros hemos pasado por procesos ya de este tipo de gobiernos y bueno, y realmente pues la gente no está dispuesta a volver a pasar, como dice, a tropezar con la misma piedra. Bueno, ojalá que todas estas cosas se arreglen porque Argentina es un país lindo, su gente es bien, culturalmente personas agradables, que te abren las puertas, muy joviales, cordiales y realmente, y además su geografía, ¿entiendes? Pero su gente, una gente, no puedo quejarme de... Hay una gran confusión y un gran error de creer que esa imagen del argentino muy echón y muy pretencioso. No, para nada. Para nada, sí, yo también. Yo he estado en Argentina y son amabilísimos, sí, sensacionales. Yo creo que es un poco una autodefensa que se genera en el inmigrante cuando sale, que como se siente de alguna manera en un ambiente semi-hostil, entonces se refugia en eso, ¿no? Venezuela es el mejor país del mundo. Seguramente los venezolanos hacemos lo mismo. Somos el mejor país del mundo, somos los mejores médicos, los mejores ingenieros. Pero es una especie de, ¿cómo se llama? De autodefensa. Una especie de gueto al inmigrante. ¿Sabes? Cuando uno llega es igual como uno. Por lo menos en Estados Unidos, que tú llegas y vas con la mente cuadriculada de que yo soy médico en Venezuela y en Estados Unidos puedo ser médico. Y te encuentras con esa gran barrera que tienes que pasar por una serie de elementos y no te puede traer la notoriedad que tienes en tu país o no puedes expresarla porque hay una serie de restricciones por las cuales tú tienes que pasar. Entonces, cuando uno se trae todo ese objeto, entra como en una fase de no reconocimiento y como de víctima. Y a veces, en algunos casos, pues, como dicen por ahí, el mapa no es el territorio. Siempre uno tiene que tratar de cambiar eso y pasar por ese duelo y creo que es una transición que uno debe madurar muy bien y también tener la humildad, ¿viste? Tener la humildad de poder aceptarla, porque eso es parte de todo este tema de migración. Pero yo te puedo decir, con los que he conocido aquí, no me quejo, gente extraordinaria, comunidades que donde ustedes más bien, sí, doctor, vaya, lleve y después viene y, por decir, compraste algo y gente muy amable, en serio, muy amable, humilde, cordial. Sí. Yo lo viví también, lo viví incluso en el propio Buenos Aires, en todos lados. ¿No? Sí, claro. Sí habrá como toda parte del mundo sus excepciones, pero creo que no es ese que te van a salir con una cosa.
Gente bien, y es un país bastante lindo que para explorar y conocerlo, y bueno, ojalá que toda la situación cambie y que estos países se logren estabilizar y que la gente tenga un bienestar y salud. ¿Entiendes? Pero tú te sientes a gusto entonces, te sientes cómodo. Sí, sí, yo he estado bien. No me puedo, como te dije, quejarme sería ser malagradecido en algunos aspectos. Evidentemente, pues hay una parte donde uno cumple ciclos y siempre trata de ir escalando y llegar a otros niveles donde siempre quiere estar. Y bueno, y eso forma parte de la expectativa que uno tenga en base a su profesión y lo que usted quiera dar. Entonces, bueno, uno siempre anda en búsqueda de esos elementos, ¿no? Que le brinden, que se sienta que uno está en un periodo como de autorrealización y contribución. Pues yo vine a este país a contribuir y el país también vino a contribuir conmigo para poderme brindar todas las herramientas y lograr vivir aquí y estabilizarme, ¿entiendes? Donde quiera. Tú sabes que este programa pretende ser una especie de reforzamiento de la venezolanidad Claro. en toda la diáspora, no solamente en Estados Unidos, sino también en Argentina y en todos los países. Y hemos estado de alguna manera tratando de hacer eso, pues que los venezolanos nos sintamos muy orgullosos del gran esfuerzo que muchos venezolanos están haciendo en todos los países a los cuales van. Creo que somos quizás en el caso de los Estados Unidos la emigración que tiene más profesionales porcentualmente. Es decir, más del 50% de los venezolanos que han venido a los Estados Unidos son profesionales y además profesionales de las mejores universidades del mundo, porque aparte de que las propias universidades en Venezuela eran muy buenas, la mayoría también salía a través del programa ese Gran Mariscal de Ayacucho. Los médicos Claro. no tanto, los médicos por la carrera tan larga y porque tienen que ejercer en hospitales y tal. La mayoría siempre estudió en Venezuela, pero por ejemplo a nivel de ingenieros, etcétera, muchísimos han pasado por las mejores universidades del mundo. Bueno, ahora sí, terminado el tema sociológico, vamos al fútbol. Mira, nosotros, yo por ejemplo confieso mi total falta de conocimiento acerca de las lesiones de los jugadores. Uno oye siempre a los comentaristas, bueno, se rompió el adjuntor de no sé qué, la rótula, pero uno realmente pues no es muy lego en esas cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa, ¿cuál consideras tú que es la principal causa de lesiones en el caso de los futbolistas? Falta de calentamiento, patadas, mala condición física, o sea, ¿cuál es la principal causa? Bueno, ingeniero, como dije anteriormente, hay muchos factores que juegan en contra de que se produzcan alguna lesión, pero de antemano voy a iniciar con algo que no lo había nombrado hace rato o se me pasó. Agradecer por esta oportunidad de convocarme a esta tertulia y agradecer a Pedro, a usted y sobre todo de poder aportar, ¿no? Contribuir con lo que se va a hablar hoy aquí, que es parte de eso, ¿no? Como usted dice, la parte sociológica que juega un papel importante, sobre todo en cómo se va a desarrollar uno. Y esa es parte de todos los progresos que se han tenido antes de entrar en materia acerca de las lesiones, de la recuperación. Tú sabes que hoy en día está algo muy en boga, que es la PNL, la programación neurolingüística, y lo que se lleva en los conceptos de lo que es el neurofútbol y la neurobiología del dolor para poder desbloquear ciertas áreas del cerebro que nos ayudan a mejorar los jugadores, que ahora más tarde voy a nombrarla. Es un concepto interesante. Ese concepto lo maneja grandes clubes como el Fútbol Barcelona, a través del preparador físico Morera, que tiene años de experiencia en la neurociencia y que pone esas herramientas para poder desarrollar y potenciar jugador. Y cosa interesante que es la parte psicológica. Hoy en día se dice que la parte psicológica juega un 80% en cuanto al tema del equilibrio, la toma de decisiones y el manejo, y sobre todo en la estabilización, ¿no? Y el 20% es mecánico. Entonces, ingeniero, para comenzar, las lesiones deportivas, pues bueno, no se escapan de las manos. Se han hecho programas de prevención de lesiones, inclusive la FIFA tiene el programa FIFA 11,
que por cierto ya un momento para buscarlo, el programa FIFA 11, aquí lo tengo, lo sacó la FIFA, que habla acerca de prevención de lesiones y cómo evitarla y sobre todo estadísticamente cómo se han logrado disminuir, ¿no? Tomando en cuenta que ellos lo hicieron en un estudio en jugadores a partir de los 14 años, pero en clubes amateur. Y como dice aquí grandes profesores con los que he estado y me he formado, ellos dicen que el futbolista que más ama el fútbol es el que practica el fútbol amateur de manera semiprofesional, porque es el que en verdad le gusta, ¿entiendes? Y es allí donde se apunta a dirigir todos estos grandes programas que son básicos, y si se cumplen las medidas o la instalación como tal, se previene lesiones. Tenemos que este programa de prevención de lesiones está dirigido en 3 conceptos, ¿no? Uno que es la entrada en calor, con carreras cortas o movilidad corta con el jugador. El segundo paso sería la estabilización, que es el principio de la medicina deportiva, o sobre todo el alto rendimiento deportivo, que es el core o la zona media del cuerpo, que son los estabilizadores y paravertebrales, donde se gesta todo lo que es la especificidad para desarrollar un deportista, ¿no? O sea, del tren inferior hacia abajo, que es donde se ejecutan o nacen todos los movimientos específicos del soccer o del fútbol. Entonces, en base a eso, estos programas van dirigidos a fortalecer ciertas diferencias que no se hacían antes, y generalmente se hacen programas de unos 15 o 20 minutos con 15 ejercicios que son muy vitales para lograr y sobre todo prevenir esas lesiones, tomando en cuenta que aquí por lo menos el concepto de prevención de lesión no es muy bien visto, porque si usted tiene un entrenamiento o tiene un buen rendimiento en el entrenamiento, generalmente ya usted está previniendo lesiones. Nosotros manejamos varios principios fundamentales, que es tener en cuenta la calidad sobre la cantidad. ¿A qué nos referimos con calidad? Debemos tener una calidad de ejecución, una calidad de repetición en cuanto al ejercicio, y sobre todo evitar que se formen bases erróneas del movimiento, que esas son una de las causas por lo cual se lesionan los jugadores, sobre todo desde el punto de vista del jugador amateur, ¿no? Tomando en cuenta que hay muchos conceptos que hay que aplicar, y también el nivel de profesionalismo de algunas personas que se dedican posterior a esto, como en el caso de jugadores o en el caso de personal que haya sido técnico, pero que debe tener un principio en cuanto al punto de vista de lo individual a lo específico. Y con esto voy a hacer, antes de entrar en materia, porque creo que estas son una de las cosas que más ha sufrido el fútbol en las etapas sensibles del desarrollo, es la falta de profesionalización y conocimiento. No toda persona que haya jugado fútbol tiene la capacidad para poder realizar una planificación y una periodización o llevar a cabo un microciclo o un macrociclo de entrenamiento, ¿no? Con esto no le quito virtud, porque el que ha jugado fútbol entiende cómo ejecutar un movimiento, el que ha jugado fútbol entiende cómo ha entrenado su cuerpo, pero viene la otra parte, que es la parte técnica y táctica, y cómo desarrollar eso. Y eso tiene una conceptualización desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la educación. Y es allí donde uno llama a esos profesionales a que se suman a centros de capacitación. Sé que muchos lo han estudiado, pero tener claro, muy claro los conceptos biomecánicos, los conceptos de la fisiología muscular, porque hoy en día, y como lo nombré anteriormente, está muy en boga lo que es el neurofútbol y la neurobiología. ¿A qué me refiero a esto? Hoy en día el conocimiento o la relación que existe entre el cerebro y el músculo es muy importante. Y es allí donde se gestan las bases de las metodologías que se aplican para potenciar a un club, tomando en cuenta un principio muy importante, que es el principio de la individualización y el principio de la especificidad, ¿no? Cada jugador es un ente y tiene sus propias especificaciones, y en base a eso se trabaja desde lo individual a lo colectivo, tomando en cuenta que el fútbol hay que entenderlo. Yo cuando tengo tertulias con profes, ellos siempre en esta tertulia amplia de horas de hablar de fútbol, con el profesor Tino, profesor Mon, profesor profe Campofinol, Marcelo Geraldí, que está en España, entre otros que pudiera nombrar, y los que se me escapan me disculpan.
es eso, el jugador inteligente, el jugador que comprenda la parte técnica y táctica, porque de lo otro se puede manejar en los conceptos de metodología. Entonces, ingeniero, las lesiones aparecen tomando en cuenta que el fútbol es el deporte rey, es un juego de contacto, y al haber un juego de contacto, pues no se escapa de las manos que se pudieran presentar las lesiones. El tema también hay lesiones que aparecen sin estar en contacto el jugador, tomando en cuenta que se pueden lesionar estando parados, se puede lesionar estando en una arrancada, y eso causa lesiones que no tienen que ver con el contacto, pero esas son las lesiones que más hay que trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque si tú tienes un choque con el rival o haces una carrera explosiva, alguien te choca por detrás o te frena, estamos hablando de que hubo un contacto previo, pero hay jugadores que se han lesionado corriendo, hay jugadores que se han lesionado en la entrada en calor, hay jugadores que se han lesionado en el entrenamiento, y esas son las lesiones que son minuciosas, y es allí donde nosotros nos debemos enfocar a corregir esos errores por los cuales apareció esas lesiones. Y entre esas debemos buscar principios de entrenamiento, principio del trípode, como dice aquí, indisoluble del alto rendimiento deportivo, que es el sobreentrenamiento, tener nutrición y el descanso. Entonces, esas cosas, perdón, el sobreentrenamiento, no, evitar el sobreentrenamiento. Esas cosas uno lo tiene que evaluar, porque cuando un jugador se te desgarra, estando en la entrada de calor o caminando, quiere decir que hay unas bases erróneas del movimiento, hay algo que no se está haciendo bien, y por lo cual se creó ese caldo, por decirlo así, de acumulación de carga, que en algún momento terminó desencadenando una lesión, y dependiendo del área donde se ubica, pues va a tener los grupos musculares, los grupos articulares, por lo cual va a tener las bajas, ¿no? Tomando en cuenta que las lesiones, ingeniero, en el deporte, en el fútbol, se producen en el tren inferior, que es el tren inferior de la cadera hacia abajo. Y si usted se pone a evaluar estadísticamente, las lesiones van, lesiones musculares, desde pequeñas agujetas, contusiones o contracturas, hasta lesiones mayores como son distensiones musculares, desgarros musculares en sus diversas clasificaciones, grado 1, grado 2, grado 3, y en base a eso, pues uno va a estratificar la pauta, primero se hace la pauta diagnóstica, donde uno como médico, yo en el caso que he estado de director médico en club, se aboca a ver la lesión del jugador, igualmente viendo la dinámica del partido, si fue en el primer tiempo, si fue a mitad del primer tiempo, si fue a final del segundo tiempo. Todo eso tiene una estadística en lo cual nosotros podemos hablar de qué fue lo que pasó allí. Pero generalmente, tomando de punto de partida, esas son una de las lesiones más temidas, desgarros musculares, y de ahí en adelante hacia abajo vienen las lesiones también del bíceps femoral, de la que usted estaba nombrando el aductor, que la han sufrido muchos jugadores, y de los isquiotibiales, que es uno de los grupos musculares más importantes del fútbol. Además vienen las lesiones propiamente de la rodilla, en sus diversas clasificaciones, lesiones meniscales, menisco interno, menisco externo, y la más temida, que es la triada, es la que nosotros los traumatólogos o el jugador le tiene miedo, porque generalmente le quita casi un 50% de la funcionalidad de esa articulación, y también estadísticamente un 30% de volver al máximo desarrollo, y sobre todo un 30% de retirarse 2 años o 3 años antes de la edad que tenía que retirarse el jugador. Mira, yo siempre me he hecho una pregunta, Juan, que es la siguiente. Estos muchachos jóvenes que comienzan a los 15, a los 16 años al más alto nivel profesional, ¿verdad? Cada vez son más. Ahora cada vez los jugadores llegan al primerísimo nivel más joven. Hay muchos hoy, hay muchísimos en muchos equipos. Y están en pleno crecimiento todavía. Es decir, un muchacho que tiene 15, 16 años, yo recuerdo que cuando Vinicius llega al Real Madrid, medía por lo menos 10 centímetros menos de los que mide ahora. Es decir, su cuerpo todavía está creciendo, sus huesos todavía están creciendo. Eso no es peligroso, digamos, no es peligroso sufrir una lesión en esa etapa de crecimiento, no son más proclives a tener lesiones, no deberían madurar un poco más. Lo que pasa es que usted tocó un punto que es bastante interesante, importante, por eso es que se habla de canteras, ¿no? Cuando se tiene una cantera desde el punto de vista que cumpla toda la estructura,
entramos nosotros a hablar algo de la etapa sensible del desarrollo. ¿Entiendes? Que es la parte del pico hormonal. Es como dos mundos, dos jugadores, el que era antes que le llegara las hormonas, la testosterona, y el que es después de la influencia de las hormonas. Entonces, si se tiene un entrenamiento adecuado que yo hablo de eso, donde haya entrenamiento de la agilidad, entrenamiento de la flexibilidad, entrenamiento específico, cumpliendo el principio de especificidad y el principio de la individualización, y sobre todo el manejo de cargas musculares. Por eso que yo hablo del equipo multidisciplinario. Es importante un equipo multidisciplinario. Yo creo que el equipo que entienda eso gana. A nosotros nos pasó. Cuando yo estaba en Venezuela, yo era, ¿cuántos programas de prevención de lesiones yo pasé? No que yo los ideé, sino que los estudié y me comunicaba con deportólogos y gente que maneja la fisiología muscular y que maneja todo este tipo desde el punto de vista biomecánico, de cómo nosotros potenciar a nuestros jugadores y sobre todo desarrollarlo, tomando en cuenta que uno tiene el conocimiento y las herramientas para poderlo hacer, pero hay un factor muy importante que juega, que es el tema económico. Esto genera recursos económicos, pero si se logra instaurar, por eso es que un equipo debe tener esa integración, ingeniero. Si no se tiene esa integración en cuanto a nutrición, si no se tiene esa integración en cuanto a la parte del tipo de entrenamiento, y si no se tiene esa integración en cuanto a la parte del tipo del descanso, o un cuerpo técnico no entiende eso, están perdidos. Entonces, cuando pasa eso, que debuta un chico tan joven en la parte elite, pues este jugador, si viene de canteras buenas, ya viene formado. Y es allí donde viene la parte del armado, que él está en constante cambio. Recuerda que un chico a la etapa sensible del desarrollo está constantemente cambiando, y una de las cosas que uno en los entrenamientos y sobre todo cuando se hace el seguimiento, lo que debe tener muy en cuenta es el manejo de la coordinación y la flexibilidad y la elongación. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de ese principio de la especificidad, el principio de la individualización, hablamos de todos esos parámetros. ¿Por qué? Porque nosotros formamos al jugador para cuando venga el pico sensible hormonal y haga el estirón, porque lo que crece es el hueso, tener adaptado esos grupos musculares para lograr estabilizar al jugador y que no pierda coordinación, porque un jugador que pierde coordinación no va a tener el mejor gesto deportivo, y es un jugador que va a perder mucha capacidad de reacción o respuesta de reacción, sobre todo cuando hablamos de variabilidad de la velocidad, ¿entiende? Cuando entramos en esos términos biomecánicos o en esos términos de que usted dice, no, un jugador debe saber acelerar o hacer un sprint y frenar. Lo que pasa con Messi, con esos jugadores grandes que saben cuándo corren, cuántos segundos deben correr y cuándo debe arrancar y cuándo debe parar. Entonces, esos son conceptos que, si se tienen claro, el jugador llega a una edad en un equipo élite y viene un jugador formado. Evidentemente, yo no puedo decir que no se va a lesionar, porque el simplemente hecho de entrenar, de moverse y de chocar, se pudieran precipitar. Pero si se tienen claro estos conceptos, las lesiones se disminuyen hasta no en un 50%. No ves un problema muy grave en que debute a los 15, 16 años y que esté en formación. Es que hay mucho que hablar. Por ejemplo, fíjate, yo del equipo que más información tengo como equipo es del Barcelona, porque soy fanático del Barcelona, sobre todo de Messi. Y por lo tanto, pues siempre sé que se lesionó fulano, sultano, etcétera, ¿no? En el caso concreto de este jugador Umtiti, el defensa central francés del Barça, que lleva prácticamente ya 2 años que ha jugado solo minutos porque juega y se resiente. Él tenía una lesión de la rodilla, yo no sé si tú conoces los detalles, y él no quiso operarse, y entonces se trató con células madre, pero no funcionó, y ahí está, ¿no? Y después hay otro caso también en el Barcelona que es diferente, creo yo, que es el caso de este otro francés, muchacho joven, Dembélé, pero, pero Dembélé tengo entendido que es demasiado desordenado, demasiado falto de seriedad, y entonces aparentemente pues él se lesiona porque o no entrena o calienta mal o come muy mal. Es decir, que por más que le han puesto hasta tutores en su apartamento, pues el muchacho no termina de entender que para ser un jugador profesional hay que ser profesional y hay que ser efectivamente, y es un trabajo.
Y es un trabajo que está muy bien remunerado, pero que no es algo así como que voy a salir a jugar fútbol. No, tengo que comer bien, tengo que alimentarme con mucho cuidado, tengo que hacer seguir todas las instrucciones, ¿no? Yo en cuanto a un tema que tocaste hace rato, también me gustaría hacer un comentario. Antes un entrenador era simplemente un jugador que había sido destacado y ya. Hoy en día tengo entendido que ya no es así. La mayoría de los grandes clubes, primero los entrenadores tienen que hacer un curso que entiendo que son 2 años o 3 años. Antes eran 3 meses, para hacer un curso y hoy en día aquí en Argentina son de 3 a 5 años y con un nivel de selección diferente, porque se entendió eso. Claro. La parte de profesionalismo, porque el hecho de que usted era jugador tenía el título para poder entrenar, no, mentira. Después viene un amplio mar de conocimiento científico del fútbol, ¿entiendes? Claro, tú puedes saber entonces, de táctica porque eras un jugador. Sí, claro. O el otro, que eran jugadores muy inteligentes en el campo, seguramente pudieran ser muy buenos entrenadores desde el punto de vista táctico, pero lo táctico es una parte pequeñita de todo lo que es el desarrollo de un equipo. No, y ingeniero, y también hay cosas que el jugador hace subconscientemente que como lo han dirigido todo el tiempo, cuando le toca hacerlo solo no lo sabe hacer. Yo me he dado cuenta de eso, ¿entienden? Años que tengo aquí, y son cosas que usted a veces hace subconscientemente, pero cuando tú sueltas una hoja y un cuaderno y hazme una planificación, es donde queda así corto, ¿entiendes? Y es ahí donde viene todo este tema de capacitación. Pero bueno, ingeniero, para hablarle acerca de las lesiones, como le estaba nombrando, las lesiones deportivas se clasifican de acuerdo a la disciplina deportiva, ¿no? Evidentemente, vamos a hablar específicamente del soccer o del fútbol. Vamos a tener que son las lesiones que aparecen del tren inferior, o sea, de la cadera hacia abajo. Evidentemente que hay un rango de aparición, una estadística. Las lesiones musculares son las que con mayor frecuencia aparecen en el fútbol, desde pequeñas agujetas, contracturas, hasta distensiones o rupturas musculares, dependiendo del espesor del vientre muscular. Y de allí, dependiendo de la clasificación, pues se hace un diagnóstico, se hace un pronóstico y se instaura un tratamiento específico. Pero hablando de estos jugadores que se han venido lesionando, recuerde que hay etapas donde el jugador, como dice usted, no comprende, no combina esa parte psicológica con la parte económica, y eso juega un papel muy importante. Por eso es que se habla por eso es que hoy en día la psicología deportiva, no tanto la psicología deportiva, sino la psicología propia, tomando en cuenta también los extractos o la capacidad que tiene el jugador para desarrollarse, o también el enfoque y el propósito y todo lo que tenga que ver con metas claras, ayudan. Y parece mentira, esas cosas cuando no se tienen claras influyen en el rendimiento deportivo, pero casi en un 80%. Imagínate, influyen en el rendimiento deportivo en un 80% y tienen un porcentaje directamente proporcional sobre las lesiones. ¿Entiendes? Entonces, cuando eso no se maneja directamente proporcional o no se tiene claro eso, se precipitan las lesiones, tomando en cuenta que estos grandes clubes cuentan con toda la maquinaria. Sin duda el despliegue que tienen para llevar los protocolos, poder alterar inclusive protocolos para acelerar lesiones. Y es aquí donde traigo a colación esta frase que estuve con el doctor Manuel Leyes de la Clínica Centro de España, que ha operado a grandes jugadores allá, y estuvimos en un conversatorio, y él me dice, toda buena acción tiene su justo castigo. Entonces yo le pregunto, ¿y a qué se refiere con eso? Entonces me dice, bueno, porque a veces por eso que los jugadores hay que individualizarlo. Una lesión de un jugador hay que individualizarla. Y algo que yo también he visto en mi experiencia médica, que eso no tiene precio, sino en la experiencia, la medicina basada en la evidencia. Es tu propia evidencia y tu propia estadística. De repente, ingeniero, usted tuvo una experiencia y manejó una lesión de tal manera. Evidentemente que hay protocolos que uno tiene que seguir, pero hay cosas que no se siguen como lo dice el libro, que no es tan ortodoxo y que tú las has manejado de otra manera y te ha dado buenos resultados. Por lo menos, para hacer dos extremos, la lesión del jugador, el joven, se me fue el nombre, del Barcelona. Ansu Fati. Exactamente. Él tuvo una lesión meniscal del menisco interno. Evidentemente, si vemos las imágenes o el video, cuando por detrás lo bloquean, la rodilla se va en valgo quiere decir que se va hacia adentro.
Al irse hacia adentro se genera toda esa presión sobre el menisco y termina colapsándolo y termina produciendo la lesión o la ruptura meniscal. Entonces a mí me dicen, doctor, ¿qué vamos a hacer con este jugador? Bueno, evidentemente el jugador sale, es evaluado, uno lo puede evaluar allí mismo en la cancha, muy sutil. Hay maniobras que no se pueden hacer porque hay dolor. Una vez que llega allá al camerino, lo examina, digamos que pase el nervio, que pasen los dolores, y bueno, y se hacen todos los estudios. En 48 horas se hacen la resonancia magnética y se evidencia la lesión y a tomar la conducta, ¿no? Desde el punto de vista médico, uno siempre como director médico de un club profesional lo que quiere es preservar la salud del jugador, más allá de hablar de parte económica, ¿no? Siempre yo, en mi caso, en mi formación, me enfoqué en eso. La salud del jugador es lo que prevalece aquí. ¿Qué es lo mejor para el jugador? Para su salud y para también mejor, el rendimiento deportivo. Entonces, un jugador tan joven como eso, con una lesión de ese tipo, yo en mi caso haría una cirugía de preservación. ¿A qué llamo una cirugía de preservación? Y por eso traigo a colación ese término del doctor, porque antes se hacía la resección. La resección era la menisectomía parcial, que consistía en retirar parte del menisco lesionado, se hacía la remodelación, pero esa remodelación y esa resección le quitaba a la rodilla vida por lo menos 5 años menos, ¿entiendes? Y sobre todo que lo predispone a procesos artrósicos precoces que no va a lograr que el jugador llegue a un nivel, a un rendimiento deportivo a la edad donde tenga que retirarse, y lo que hace es acelerar su retiro y sobre todo que condiciona una rodilla a una osteoartrosis precoz o una osteoartrosis temprana. Entonces de allí donde nosotros manejamos esos términos de la resección a la preservación. Con este jugador yo trato de preservar el menisco. ¿Y cómo lo preservo? Suturándolo. Hay diversas técnicas de suturas meniscales, hay mucha variedad en los materiales y muchos médicos capacitados para hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno preserva el menisco, lo sutura, el tiempo de recuperación no es el mismo que el de la menisectomía parcial, porque vamos a estar hablando de un periodo entre 4 a 5 meses, sobre todo para no acelerar el jugador. Y aquí hablo lo que estaba hablando yo con este colega, que discutíamos que hubo un caso de un jugador que por confidencialidad no lo puedo nombrar, famoso, que su padre le dijo: doctor, yo no quiero que me le haga sutura meniscal a mi hijo, yo quiero que le quite el menisco, porque mi hijo en 5 semanas va a ser visto por un club importante y yo no puedo dejar pasar esa oportunidad. Bueno, entonces, evidentemente que se le explican todas las cosas, porque esto lo habla uno con el jugador. Uno lo habla directamente con el jugador y luego lo habla con su representante y luego lo habla con el presidente del club, que es lo que mejor le resulta al jugador, no que es lo que mejor le resulta al club, ¿no? Por eso es que hablo muy importante del principio de salud y enfermedad, muy responsablemente, ¿no? De la salud de un ser humano, en este caso un jugador. Entonces, bueno, se hizo la cirugía de este jugador, se recuperó el tiempo que tenía que recuperarse, manejando los términos económicos que tenía su padre y su representante, y este jugador fue fichado por un club que le dio una cierta cantidad de dinero, y es lo que viene. Capaz que si le hubiésemos hecho una sutura meniscal, el jugador tarda 3 o 4 meses con una probabilidad de que se pueda lesionar nuevamente al salir a jugar, y que se pierda la cirugía y que tenga que volver a quirófano. Entonces, por eso es que se trae a colación esta frase: toda buena acción tiene su justo castigo en el caso médico, ¿no? Y bueno, y de allí las lesiones que se han venido y que vienen apareciendo, hay muchas lesiones que pueden aparecer, sobre todo en la rodilla. Una de las lesiones más temidas es la lesión del ligamento cruzado anterior, como le pasó a Piquet, ¿entiendes? Allí es un caso, ahí estamos hablando de dos extremos: el chico joven de 18 años y el jugador que tiene ya 33 años, que tiene más cerca su retiro. Es qué hacer. Hago la cirugía, logro preservar parte del menisco, logro preservar tomando en cuenta que él tuvo una lesión parcial del ligamento cruzado anterior. No sé qué fascículo se rompió o qué llaman ellos parciales, porque no estoy viendo las imágenes, y una distensión grado 3 del ligamento colateral interno. Le faltaría que le hubiese salido la lesión del menisco interno para definir lo que nosotros en traumatología y lo que los jugadores le tienen miedo, que es la tríada maldita, que
lesión del ligamento cruzado, lesión del ligamento colateral interno y lesión del menisco interno. Entonces, en este caso del jugador Piquet, que tiene una lesión parcial del ligamento cruzado anterior, tiene una distensión grado 3 del ligamento colateral interno, en el cual, yo te lo digo, yo lo manejaría desde el punto de vista conservador, ¿no? Tomando en cuenta la edad del jugador. Porque si lo reparamos, y claro, evidentemente hay parámetros quirúrgicos y artroscópicos que definen esa cirugía, ¿no? Porque más allá de ir, bueno, podemos alargar la vida de la rodilla del jugador, podemos alargar los tiempos de retiro del jugador, se puede jugar con esa parte muy responsablemente hablando con el jugador y el representante, pero sobre todo con el jugador. Pero hay criterios que son muy específicos. Una lesión o una ruptura completa del cruzado anterior no tiene discusión, eso va para cirugía, independientemente que se haya retirado antes o después. Aunque hay muchos jugadores, y lo puedo decir por estadística, han jugado hasta con ligamentos cruzados rotos que no han sabido que han estado rotos. Evidentemente han pasado algunas pruebas o en algunos clubes, pues bueno, no se le han hecho el tema riguroso cuando se hacían los exámenes médicos de revisión previo al ingreso, pero es un jugador que si se puede manejar conservador, coloca las células madre, plasma rico en plaquetas, como hicieron con este jugador, que no en todos los casos funcionan, pero también hay que tener algo muy en cuenta, que es la adaptación a ese tipo de sistema biológico o al aporte biológico, y que en algún momento puede contribuir, y esto puede ser un factor para que el jugador se reintegre en 4 o 5 meses en vez de reintegrarse en un año, tomando en cuenta que tiene 2 años para retirarse, ¿entiendes? Entonces allí es como una ficha muy clave de poder manejar esos dos extremos de la vida, y tomando en conciencia que de esto se trata, de la salud de la persona o del jugador. Bueno, oye, Juan, muchísimas gracias. La verdad que ha sido sumamente interesante. Creo que es en el programa donde me he quedado más callado. Debe ser porque era muy interesante lo que tú hablabas. Normalmente corto bastante a los entrevistados porque yo también quiero hablar, pero de esto la verdad muy poco tengo yo que hablar. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y seguiremos hablando. La próxima, bueno, yo ahora, como sabes, voy a estar un mes fuera, pero cuando regrese, a ver si hablamos con el señor del AFA y hacemos una tertulia a 3 bandas acerca de cómo están las nuevas instituciones del fútbol. Si de verdad ha habido un cambio para mejor, o si continúa el caos, la corrupción y toda esa cantidad de cosas que tenían al fútbol convertido prácticamente en una mafia, ¿no? Que espero que no siga ocurriendo. Pareciera que no, pareciera que ha habido una cierta... Aquí lo dice. Mi mundial, mi verdad. Bueno, Maradona siempre ha sido... Maradona. Lo que pasa es que tú sabes que Maradona nunca ha sido santo de mi... es decir, el ejemplo de vida de él... Sí, exactamente. Uno pierda... Un jugador genial. Bueno, sí. Yo recuerdo jugadas de él, qué sé yo, geniales. En estos días estaba viendo por YouTube sus 10 mejores goles o sus 30 mejores goles. Qué barbaridad. Era una cosa... Fenómeno. Fenómeno. Pero lamentablemente, chicos, su estilo de vida y su poca... hablaba yo en el caso de... Recientemente en uno de los programas, por ejemplo, Salvando las Distancias, no es el mismo caso, pero Garrincha, tú oíste hablar de Garrincha seguramente, porque tú eres joven, pero tienes que haber oído hablar de Garrincha, ¿o no? Sí. Bueno, Garrincha ha sido probablemente el mejor extremo derecho de la historia del fútbol. Fue el mejor jugador del Mundial de Chile y había sido ya el mejor jugador en Suecia o uno de los mejores. Y era imparable, era un jugador que con el balón en los pies, pero bueno, muere de cirrosis hepática a los 45 años en una favela de... Sí, lamentándolo mucho, triste. De todo, ¿no? Bueno, entonces es una lástima que grandísimos jugadores después no tengan aquí lo mismo que tienen en los pies, ¿no? Exacto. Ingeniero, si me permite un par de minutos para decir algo que creo que es importante, ¿no? Tomando en cuenta del fútbol desde el punto de vista amateur, que creo que allí es donde se deben centrar las bases, ¿no? Yo invito, bueno, a las personas que yo sé que a través de la plataforma de su programa lo siguen y también de la plataforma de Bienvenido Venezolano, es tomar en cuenta todos esos aspectos físicos y sobre todo ver al jugador amateur como el verdadero jugador.
No solamente decir, no, es que él es amateur. Esa palabra, yo creo que del concepto propio de la persona y de lo individual, es como dice algunos profes aquí, ellos son los que realmente aman el fútbol. ¿Entiendes? Entonces creo que hay que jugárnosla más en ese potencial de esa etapa sensible del desarrollo, de poder hacer programas de salud y programas de prevención de lesiones y buenos entrenamientos para desarrollarlo y ayudarlo. Lo que pasa es que, bueno, como todo esto involucra un tema económico, es a veces difícil integrar ese equipo multidisciplinario, pero yo creo que la responsabilidad va de las personas o de los gerentes que se dedican a formar una academia, y formar una academia no solamente para crear números económicos. Esto debe dar un rendimiento, sobre todo en el punto de vista personal, de lo individual a lo colectivo, como se dice en el fútbol, y tener que los jugadores cuenten con todas las herramientas para evitar que ocurran esas lesiones tan severas que a veces aparecen, que no tienen causa y hablan más bien de procesos profundos y oscuros de ignorancia, donde hay un mal manejo de las cosas, ¿entiendes? Y yo creo que ese es uno de los aportes que uno le pueda dar a estas instituciones o academias, que se tomen en serio al jugador amateur. Yo creo que eso es parte de fomentar y desarrollar esto, y como dice, yo prefiero que mis jugadores hagan cosas ordinarias de formas extraordinarias y tener una calidad y cantidad del patrón del movimiento y de ejecución para desarrollar el mejor gesto deportivo, y que esto se trata de vida. ¿Entiende? El entrenarse. Hay una diferencia entre actividad física y entrenamiento. El entrenamiento es el que genera crecimiento y genera desarrollo. Una actividad física cualquiera la puede hacer: caminar, barrer, subir y bajar escaleras. Y allí es donde se desarrolla y se potencia todos los jugadores, y sobre todo tomar en cuenta el tema psicológico y el tema de la neurociencia y la neurobiología y la neurobiomecánica, para desarrollar todos esos principios específicos de entrenamiento para el jugador. De antemano, ingeniero, muchas gracias. Y no, gracias a ti, muy amable, y seguiremos hablando. Pero, hay que espero, pica y se extiende, como quien dice. Espero pronto verlo. Y bueno, hablamos de AP Center, que me gustaría en un futuro programa también mencionar esa idea que era muy buena, y entiendo que todavía está operando, ¿no? Sí, todavía está operando, y que ahorita, todo este año que he estado aquí, pues traigo nuevas innovaciones en la parte de la neurobiología, como dije, y la neurociencia aplicada al entendimiento del fútbol. Mi nieto está ahí y ha tenido un crecimiento fisiológico impresionante, ¿no? Lo que pasa es que, ingeniero, lo que pasa es que hay algo que nadie conoce, que es el entrenamiento invisible. Recuerda que somos seres que queremos ver lo visible o lo intangible inmediatamente. Y eso no se ve. Esas son etapas del desarrollo donde uno debe incidir. Y por eso yo hablo mucho de esas etapas del sensible. Por eso se dice etapa sensible. Cualquier etapa donde se deje de incidir causa mucho daño. Y sobre todo que hay algo desde el punto de vista de la corteza cerebral. Por eso es que yo insisto mucho en corregir los patrones del movimiento y la ejecución, porque ese es el secreto. Cuando tú haces un patrón del movimiento mal, usted lo consolida desde el punto de vista cortical. Y si no hay una relación directamente entre el sistema nervioso central y el músculo, no se puede gestar una buena definición, por decirlo así, en cuanto al desarrollo o el gesto deportivo. Por eso es que esa relación debe existir. Por eso es que hablamos de neuropropiocepción, conciencia del movimiento, el entrenamiento de la agilidad, el entrenamiento de la coordinación, el entrenamiento de la fuerza, la potencia y todos esos gestos, combinado con la parte neurocognitiva para desarrollar un jugador. Pero bueno, es un tema bastante bonito, y ingeniero, gracias. Espero que le vaya bien por allá. Saludos a Pedro, a su esposa, a sus hijos, y bueno, pronto nos veremos. Estamos a la orden cuando usted quiera. Dios mediante. Y no se olviden los amigos televidentes que, si quieren seguir viéndonos, pueden suscribirse al canal de Bienvenidos Venezolanos TV en YouTube, y tendremos ahí pronto una gran biblioteca sobre fútbol. Ya hay otro programa que está realizando un periodista, y en fin, bueno, ahí vamos en esta carrera por llegar a una televisión 24 horas al día, 7 días a la semana, para integrar a la diáspora venezolana en el mundo. Gracias.